¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ya, gracias. Ok, el día de hoy voy a tratar sobre el tema sobre los conceptos de categoría y funtores. Sí. O sea, básicamente esto lo había conversado con Abraham, de si yo podría enseñar algunos temas dentro del área de topología algebraica. Y bueno, no todos, que no tengo todavía mucha experiencia en varios de ellos, sobre todo, por ejemplo, en cohomología, homología, pero sí ya he visto los conceptos, conozco ya bien sobre homotopía, grupos fundamentales, eh, covering spaces. Buenas noches, Roberto. Y entonces, como estaba diciendo, había quedado en eso con Abraham. Entonces, yo, a ver, específicamente voy a tratar sobre categorías, funtores, homotopía, path connectedness, conexión no por caminos, grupos fundamentales, células complejas, eh, espacios de cobertura, ¿sí? Básicamente eso voy a tratar yo y supongo que Abraham verá parte del resto, gran parte del resto. Eh, bueno, las reuniones conmigo serán todos los viernes a la misma hora o casi a la misma hora, entre las 6 y 6 y cuarto, hora Perú. Sí, ya. Este, entonces voy a iniciar. Entonces, primero, más o menos, ¿de qué se trata, no? Topología algebraica, muy brevemente o muy superficialmente, ¿no? Se trata de la aplicación de métodos de álgebra en topología, ¿no? Para resolver ciertos problemas topológicos. A su vez, también, acá se ven relaciones justamente entre espacios topológicos y algunos conceptos algebraicos, ¿no? Como, por ejemplo, grupos, anillos, módulos, ¿no? Y este tipo de relaciones son muy, muy importantes porque nos ayudan a poder entender muchas propiedades como para holes dentro de ciertos manifolds, ¿no? O variedades. Okay. Eh, Algunas motivaciones, muy rápidamente. Una primera sería, por ejemplo, que desde el principio de la creación del concepto mismo de categoría, también el de funtor y el de transformación natural, que viene a ser un mapa básicamente entre funtores. Sí, ahorita vamos a ver esos conceptos. Eh, que ha sido resolver ciertos problemas, que desde el principio de la creación de estos conceptos, el propósito esencial ha sido resolver ciertos problemas conceptuales dentro de topología algebraica. O sea, aquí ya queda implícito que la topología algebraica nace antes que la teoría de categorías. Y entonces acá también se declara implícitamente que existe una relación fuerte entre estos conceptos mencionados y topología algebraica. Esa es una motivación muy fuerte posiblemente. Una segunda que también me gustaría añadir sería que ayuda a revelar cómo están relacionados los espacios topológicos con grupos, módulos o anillos a través de homología, cohomología, homotopía, ¿sí? Los cuales vienen a ser estos tres últimos como el alma, ¿no? Entre comillas, de topología algebraica, ¿sí? Ahora bien, entonces, ahora podemos pasar a una descripción algo sencilla antes de entrar a la formalización en sí y ver algunos ejemplos del concepto de categoría o de categorías. Eh, una categoría en sí viene a ser, ¿no? Un sistema, un, una especie de agrupación de ciertos objetos relacionados. Objetos que obviamente tienen que ser matemáticos, tienen que tener, ¿no?, cierta estructura también matemática. Y bueno, no solamente eso, ¿no? Aparte tiene que estar
explícito que exista una noción de mapa o una noción de relación entre estos objetos. ¿Sí? Con estos objetos nos podríamos estar refiriendo, por ejemplo, a conjuntos de espacios topológicos, conjuntos de grupos, sin precisar exactamente quién debería ser el conjunto subyacente, ¿no? Tanto para los espacios topológicos o para una colección de grupos. Con mapas nos podríamos estar refiriendo como, por ejemplo, a una colección en sí de homomorfismos, por ejemplo, de grupos o, o de funciones continuas. ¿Sí? Luego, ahora, como una categoría en sí también puede ser vista como un objeto matemático, entonces no sería absurdo preguntarse si una categoría, si podrían existir mapas entre categorías. Y sí, es así como eh, sería necesario mencionar el concepto, ¿no? O el término de funtor, que viene a ser justamente un mapa entre dos categorías. Sí, claro que requiere de ciertos axiomas o propiedades específicas, ¿no? Que ahora vamos a ver. Luego, una transformación natural ya llega a otro nivel de relación. Viene a ser un mapa entre funtores. Tienes, tienes dos conjuntos, dos colecciones de funtores, los mapas vendrían a llamarse transformaciones naturales. Y es exactamente este concepto, este término de transformación natural, el que se requirió definir al inicio del surgimiento de la teoría de categorías, ¿sí? Que es más o menos por los años 40, ¿sí? Y entonces con ese requerimiento es ahí como van haciendo, ¿no? Los conceptos ya de funtor y el de categoría. Entonces, eh, fue una necesidad en sí para poder entender conceptos en álgebra, en topología algebraica. Sí. Ok. Entonces, ahora sí podemos pasar a definiciones formales y mencionar algunos ejemplos. Entonces, ¿qué viene a ser una categoría en sí? Viene a ser un objeto matemático consistente de 4 ingredientes y 3 axiomas, efectivamente. El primer ingrediente es la clase de objetos. No se va a asumir que sea un conjunto, simplemente se dice que es una clase de objetos. ¿Sí? Puede haber algunos autores que sí mencionen que debe ser un conjunto esto. Pero, por ejemplo, en los dos libros que yo estoy trabajando, no se asumen eso. Luego les voy a pasar los libros. Son de Leinster, uno es de Tom Leinster y el otro es de Joseph Rotten. Sí. Ahora, el segundo ingrediente es para cada par ordenado de objetos de la categoría. Te dice que para cada par de estos debe existir o se debe tener un mapa o un conjunto de mapas, ¿sí? Entre los objetos. Se respeta el de partida y el de llegada, ¿no? Ese orden. Ahora bien, acá sí se debe asumir de que el OM, entre paréntesis A, B, tiene que ser un conjunto. ¿Sí? Ahora, tercer ingrediente es que para cada terna de objetos debemos definir una función que se le llama composición. O sea, debes tener una función para cada terna de los objetos de la categoría. Obviamente acá tiene que ocurrir cierto orden, ¿no? No es necesario, creo, explicitar en detalle, ¿no?, con lo que se refiere con esto. Ahora, es el elemento identidad. Para cada objeto de la categoría debes de tener un elemento llamado identidad sobre ese objeto, que viene a ser
Este, simplemente una parabola del objeto hacia sí mismo. Y eran los tres axiomas. El primer axioma es el axioma que dice que los conjuntos del morfismo, sí. Segundo axioma es la asociatividad para la función composición. ¿Sí? Y acá se le llama la composición, la función composición, porque recordar que estas funciones que se están dando son para cada terna, ¿no? Entonces, sí. Pero lo que pasa es que como se denota de la misma forma para cada una de las ternas arbitrarias, entonces es por eso que se le menciona asociatividad. Ya. Y bueno, obviamente tiene que cumplir esto, ¿no? Porque normalmente uno, por ejemplo, en propiedades de asociatividad, por ejemplo, en group theory, o por ejemplo en set theory, ¿no? Okay. Y luego tenemos otra opción, las leyes de identidad, ¿sí? Para la función composición. Tiene que cumplir eso. O sea, no va a haber una influencia, un efecto, ¿no? Por parte del elemento de identidad sobre un objeto dado. Entonces, para cualquier mapa que va de un objeto hacia otro, ¿no? Cualquier objeto posible, ¿no? de la categoría. Tiene que respetar las definiciones de función de identidad de o sobre el objeto de partida, ¿no? Del morfismo que tú estás tomando. Y si lo vas a poner a la izquierda, entonces tendría que ser elemento de identidad sobre el objeto de llegada del morfismo que tú estás considerando. ¿Listo? Entonces, pero para poder tener un sabor, una idea general, ¿no? De lo que viene a ser una categoría, sin llegar a tantos detalles, ¿no? Viene a ser esta conformación de 4 ingredientes con 3 axiomas, ¿sí? Debes tener los objetos, los morfismos, elemento de identidad, las funciones composición para cada terna y los axiomas, ¿no? Entonces, luego acá, por ejemplo, bueno, algunos remarks, estas notas también se las voy a pasar, ¿no? Que ya son sencillas de entender a partir de la definición, ¿no? Por ejemplo, acá te dice que el OM, o sea, el conjunto de mapas que va a ir de A sobre sí mismo, tiene que ser diferente al vacío. Eso es cierto porque el elemento de identidad, ¿no? Está definido, ¿no? Y está sobre A, ¿no? O sea, tiene ya de por sí un elemento por la misma definición de categoría. Mm. Bueno, y algunas notaciones extras, ¿no? Por ejemplo, el escribir que F pertenezca al OM de A, B, es lo mismo que escribir, por ejemplo, que F va de A a B de esta forma, como si fuera un set function, ¿no? Una función entre conjuntos, o también podría ser denotado de esta forma, ¿no? Usando una flecha.